Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, en las próximas 2 décadas podríamos alcanzar los 22 millones de pacientes con cáncer en el mundo. Vamos a platicar con el doctor Horacio Astudillo, un médico que está revolucionando el tratamiento en esta enfermedad. En el marco de Tijuana Innovadora, nos habla de la terapéutica oncológica en la era postgenómica, una disciplina que promete personalizar los medicamentos para potenciar su efectividad. Esto es Los Observadores. Doctor Horacio Astudillo, bienvenido a Los Observadores. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias, Iván. Pues vamos a hablar de un tema difícil y que desafortunadamente cada vez más lo escuchamos en las mesas, en las conversaciones, que es el cáncer, una epidemia, una enfermedad que está y nos está golpeando fuerte. ¿Qué es este problema? ¿Cuál es el estatus de este problema, doctor? Mira, Iván, el tema de cáncer es un tema hoy en día trascendental, como tú bien lo acabas de mencionar. En nuestro país, específicamente en México, tenemos un problema de salud muy importante con esta enfermedad por el incremento de casos que hemos tenido en los últimos 15 años, que ha sido muy relevante. Pero no solo ese es el problema es las proyecciones que nos indican que para el 2020 podría ser un tema de salud que rebase nuestras capacidades sanitarias. Cuando me habla de incremento, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es esta incidencia para que podamos estar en contexto? Lo voy a poner nada más en ejemplo de cáncer de mama. En el tema de cáncer de mama, teníamos un promedio de muerte por cáncer de mama en nuestro país de una mujer cada 4 horas hace 10, casi 15 años. Hoy en día, el promedio de muerte por causa de cáncer de mama en nuestro país es cada hora y media. Y además estamos hablando no solo de un incremento en cáncer de mama, sino en distintas manifestaciones de la enfermedad. Por ejemplo, cáncer de colon, tenemos una mayor presencia. Sí, así es. El cáncer de colon es una enfermedad rampante que está incrementándose de manera muy alarmante. A tal grado que hay algunas proyecciones no muy precisas, pero que estiman que esta enfermedad se podría tener más impacto o llegar al impacto del cáncer de mama. ¿A qué se debe? ¿Por qué tenemos de pronto un disparo en un área tan específica? Es una pregunta de muy alta complejidad, pero que la voy a tratar de responder de esta manera, Iván. El cáncer es una enfermedad poligénica, donde hoy sabemos que la participación de múltiples factores, tanto biológicos, químicos, físicos, son inherentes a esta enfermedad. El tabaquismo es una de las causas principales de cáncer de pulmón, pero no es la única, porque hay una población importante de pacientes que no fuman y padecen cáncer de pulmón. Y para cada caso de cada enfermedad ocurre lo mismo. Es esa heterogeneidad. Es lo que todavía nos seguimos explicando por qué ocurre así. Y probablemente se puede responder de la misma manera con la que ha evolucionado y ha migrado el tratamiento del cáncer, que es, anteriormente se visualizaba la terapéutica del cáncer decidiendo las drogas en función del diagnóstico del tipo de tumor. Si era un tumor mamario, se buscaban drogas para los tumores mamarios. Si era un paciente con cáncer de colon, había drogas específicas para el paciente con cáncer de colon. Y se quería sectorizar el grupo de los medicamentos por cada tipo particular de neoplasia. Sin embargo, se ha demostrado que si tenemos 10 pacientes con el mismo diagnóstico de cáncer, con la misma variante histopatológica, la misma edad, el mismo sexo, y todos otros muchos factores más iguales, les da uno a ese grupo de pacientes el mismo tratamiento y cada uno responde de manera diferente. Aquí es cuando tú nos estás hablando de una revolución en los tratamientos, que es además arriesgada la afirmación porque nos hablas de una era de tratamientos
postgenómica, para intentar entender cuál sería esa era genómica que hoy estaríamos rebasando. Sí, ese es el paradigma que hemos roto hoy en día. Trascendimos en los últimos 20 años haciendo una medicina que se llamaba la medicina direccionada a la medicina genómica, que era primero entender el genoma humano, decodificar los genes y luego empezar a obtener sus aplicaciones. Esa era se empieza a cerrar en el momento en que decodificamos todo el genoma humano. El primer draft del genoma humano se liberó en el año 2001. Exactamente. Hoy tenemos ya información y científica contundente de toda la codificación que existe en nuestros 23 pares cromosómicos, que es nuestro patrimonio genético de la humanidad. Ahora, ¿en dónde estamos transicionando? Los genes codifican a proteínas. Las proteínas son los efectores, son los actores principales de los procesos biológicos. Sin genes no podría haber proteínas y sin proteínas no podría haber función, vida. En el tema de cáncer, la proteína tiene un papel muy importante. Es el activador, es el represor, es el promotor o es la curación también algunas veces de las enfermedades. Hoy todavía nos encontramos en la fase de la integración del catálogo completo de proteínas humanas y su utilidad y su participación en la enfermedad. Esto nos habla de que estamos trabajando en una medicina postgenómica, en donde ahora vamos a trabajar con los actores funcionales de la ópera, de la obra, en donde las proteínas tienen un papel muy importante. Digamos, para decirlo en términos más coloquiales, estamos intentando comprender el manual de la enfermedad, la forma, el manual técnico para posteriormente hacer una aplicación más teledirigida de fármacos o de otros tratamientos? Muy buena analogía esto, completamente de acuerdo. Nosotros nos encontramos en una etapa en donde estamos haciendo esos comparativos para integrar redes de información y para entender estos sistemas complejos que son los que controlan la salud y la enfermedad en el ser humano. Pero ¿en qué fase estamos? Porque yo sé que actualmente tú ya eres ya haces aplicaciones, no es una visión a futuro. Estás aplicando y estás haciendo tratamientos en la era posgenómica. ¿Cuáles son los resultados que arrojas y el conocimiento que estás obteniendo? Bueno, a través de la experiencia ya acumulada, que hablamos de un promedio de 15,000 casos evaluados. 15,000 pacientes diagnosticados y tratados. Exactamente, y tratados ellos, a través de todo el territorio nacional. Y hoy con programas específicos, que tenemos ya un número de 5 a 7 programas ya instaurados, con apoyo de la industria farmacéutica para la personalización de drogas. Con ese marco, te puedo decir, Iván, que hoy tenemos información muy importante en cuanto a, por ejemplo, en cáncer de colon, en qué región del país hay una mayor frecuencia de mutaciones de un gen que estudiamos que se llama KRAS, en donde los pacientes tienen una tasa más baja de esta mutación. Y así lo hemos evaluado también, o lo estamos evaluando en cánceres de pulmón, en cánceres de mama y en muchas otras neoplasias sólidas con el apoyo de estos programas nacionales. Horacio, a mí me gustaría detenernos en un concepto que mencionaste brevemente, pero que es de suma importancia cuando estamos hablando de esta era postgenómica, que es la personalización de drogas. ¿A qué te refieres cuando tú me estás diciendo a mí, tú médico, a mi paciente, que voy a ser capaz de personalizarte, de hacerte un fármaco a tu medida? ¿Cómo se hace esto? Por supuesto. Mira, Iván, este concepto, la forma más sencilla, más simple de entender este concepto es de la siguiente manera. Tal vez muchos de ustedes recordarán de los estudios que se hacían de los antibiogramas, y todavía se siguen haciendo, de las personas que tenían infecciones laringias recurrentes. Entonces, tenían tan frecuente que le daban un antibiótico, 2, y pues parecía que no respondían. ¿Por qué? Porque la bacteria, en este caso, era resistente al medicamento. Entonces, lo que se hacía antes de dar el tratamiento en esos pacientes era tomar una biopsia para cultivo bacteriano
Y una vez que se cultivaba la bacteria que lo estaba enfermando, se evaluaba en el cultivo a qué antibiótico era sensible la bacteria. Y una vez que se determina, poniendo unos pequeños discos de antibiótico en el plato de cultivo. Donde crecía o no crecía la bacteria, eso nos indicaba que en ese medicamento era el medicamento que iba a destruir esa bacteria. Así es. Bueno, pues hoy en día hacemos eso, pero lo hacemos con drogas oncológicas y en tumores de pacientes con cáncer. No lo hacemos cultivando los tumores. Lo que hacemos nosotros es que tomamos una biopsia del tumor o utilizamos la biopsia que se utiliza originalmente para el diagnóstico, evaluamos el estado mutacional o la alteración de ciertos genes y de esa manera emitimos un reporte que para el médico es una advertencia de si un medicamento específico que le interesa darle al paciente y que se da para esa enfermedad le va a servir o no le va a servir. Los resultados son tan alentadores que el resultado más malo resulta en una supervivencia mayor con una gran calidad de vida en los pacientes. Que eso hoy es un tema de mucha relevancia en el paciente oncológico. No se trata de prolongarle la vida a 1, 5 años o 10 años, sino se trata de que ese 1, 5 o 10 años tenga la calidad de vida y de que le permita disfrutar de una manera casi normal. Parece que esta estrategia termina con el debate de someterse o no a la quimio. La respuesta es biológica, no es una cuestión de creencias, de fe, de recomendación, sino que la respuesta está en tu propio cuerpo y tú la puedes extraer. Nosotros, Iván, en ese tema estamos trabajando con una prueba genómica que se llama firma genómica. Es una prueba que se llama el Oncotype DX, que es una prueba que permite a las pacientes con cáncer de mama en etapa temprana, con cierto estatus de ciertos marcadores como el HER2 y los estrógenos, cuando se le practica esta prueba de 21 genes, nosotros le podemos decir a la paciente categóricamente si necesita la quimioterapia o no. Pero estamos hablando para que se cure. No estamos hablando para que hay una prolongación de la vida. Desafortunadamente hoy esta firma genómica tiene utilidad práctica en mujeres en etapas tempranas, con tumores mamarios en etapas tempranas. Y desafortunadamente, todavía en nuestro país, un porcentaje muy alto se sigue diagnosticando en etapas avanzadas. Entonces, a diferencia de otros países donde esto es al revés, pues la posibilidad de poder ofrecer esta prueba a un mayor número de mujeres está reducida. Pero sí sabemos que si nosotros mejoramos la captación de nuestras pacientes en etapas más tempranas, la utilidad de esta prueba puede resultar en un beneficio absoluto para estas mujeres. Pues sin duda muy esperanzador el mensaje que nos viene a dar hoy el doctor Horacio Astudillo, tratamiento de cáncer en la era postgenómica. Horacio, yo te agradezco muchísimo tu presencia aquí. No, yo te agradezco, Iván, por este espacio que me das tan importante y tan esperanzador para muchas personas. Que así sea. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.